El día de hoy traemos excelentes noticias, y es que el programa de SNAP EBT está otorgando beneficios extras para personas mayores. Así es, para los adultos mayores y también para las personas discapacitadas. Estarán recibiendo un incremento en sus beneficios. Y es que más de 41 millones de personas que viven en los Estados Unidos reciben esta ayuda económica mediante el programa de cupones de alimentos, mejor conocido como el programa SNAP EBT. Y no solo eso, sino que en un estado en concreto, pues los cupones de SNAP acaban de aprobar beneficios extra de emergencia en los Estados Unidos. Estas personas también estarán recibiendo un beneficio extra en estos meses por parte del programa SNAP EBT. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video. No se olviden de apoyarnos dándonos un like y compartiendo este video para que la información llegue a más gente y de este modo sea mucho más útil. Recientemente se acaba de otorgar un extra para algunos adultos mayores y quienes también estén padeciendo de algún tipo de discapacidad. Y es que se trata de los residentes que viven en el estado de Nuevo México, pues la entidad que es la encargada del SNAP EBT en este estado decidió otorgar beneficios extras a adultos mayores de 60 años y a personas de la tercera edad que tengan algún tipo de discapacidad. Esto ocurre tan solo unos meses después de que el gobierno federal haya terminado con la extensión de los beneficios de emergencia por la pandemia. De acuerdo con las declaraciones por parte de Carmela Martínez, quien está a cargo de la División de Apoyo a los Ingresos en el Departamento de Servicios Humanos de Nuevo México, se trabajó en constante cercanía con el Departamento de Servicios a Largo Plazo y Envejecimiento para poder obtener fondos adicionales para estos grupos, quienes reciben la cantidad más baja posible de beneficios a través del gobierno federal, el cual es unos $16 al mes. Estas personas pues tienden a seguir dietas especializadas y esos $16 no sirven para nada en teoría. Gracias a esto, estas personas estarán recibiendo $168 extras por mes, empezando en este mes de julio. Necesariamente, no estamos viendo mucho más nuevos solicitantes entrar por la puerta para el programa de SNAP EBT, pero lo que sí se está viendo es que el beneficio no está funcionando como antes, cuando era la emergencia declaratoria por la pandemia. Aunque este dinero no será una cantidad extra fija, la cual se va a otorgar cada mes, se va a estar intentando que se apruebe el proyecto de ley agrícola, el cual busca asignar un presupuesto muy aparte para ayudar a estos adultos mayores de escasos recursos. De igual forma, se está buscando que los beneficios para SNAP aumenten a partir del siguiente año, aunque para esto no hay nada concreto. El programa de SNAP EBT es liderado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, aunque lo maneja cada estado. Es decir, a nivel estatal se encargan de establecer lo que son los requisitos, la elegibilidad y las cantidades de dinero que se otorgan a los residentes. Pero como informamos también anteriormente, pues, en un estado en concreto también se acaba de aprobar beneficios extras de emergencia. Los encargados de manejar el programa de SNAP en el estado de Tennessee han activado el programa de asistencia de emergencia relacionada con desastres, mediante la cual se va a estar otorgando beneficios extras o de reemplazo para aquellos que ya reciben los famosos cupones de comida. El caos que ha provocado el cambio de clima en algunas zonas de los Estados Unidos ha promovido que el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o también conocido como SNAP, haya aprobado que se entreguen cupones de emergencia como un extra a los territorios que han sido afectados. Y es que este es el caso de las tormentas severas que han causado cortes de energía, una situación la cual ha impactado en mayor medida a las familias de bajos ingresos en el estado de Tennessee. Y es que al haber un corte de energía prolongado, esto provoca que los alimentos se echen a perder, lo cual genera un conflicto en los bolsillos de las personas que más luchan para cubrir sus gastos diarios.
Es por ello que los encargados de manejar el programa de SNAP en este estado han activado el conocido Programa de Asistencia de Emergencia relacionada con los desastres, mediante el cual se otorgan beneficios extras o de reemplazo para aquellos que ya reciben los cupones de comida. A nivel federal, a SNAP lo administra el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, pero a nivel estatal, y exactamente en el estado de Tennessee, lo hace el Departamento de Servicios Humanos. Recientemente, tienen colgado en su sitio web oficial, ustedes pueden ir al sitio web de este departamento de Tennessee y ver que es oficial esta información, un anuncio al cual refiere que están preparados para proporcionar beneficios de reemplazo a los hogares que actualmente reciben los beneficios SNAP y que sufrieron algún tipo de pérdida debido a los cambios de clima que se están experimentando en estas zonas. De acuerdo con los reportes de la prensa local, una de las zonas más afectadas de Tennessee ha sido la que se encuentra en la parte occidental, que fue donde se reportaron varios cortes de energía a lo largo de esta semana. Esto ha afectado aproximadamente unas 120,000 personas, aunque en algunas áreas la electricidad ha logrado regresar con normalidad. La compañía de servicios públicos también advirtió que los cortes podrían seguir ocurriendo durante el resto de la semana o del mes. Ahora bien, ¿quiénes son los que califican para poder obtener estos beneficios de emergencia o de reemplazo? Son aquellas personas que hayan perdido comida como resultado de un corte de energía de más de 12 horas, o también las personas que hayan perdido alimentos debido a una situación de desgracia en el hogar, como ser que su heladera se haya quemado o algún tipo de electrodoméstico haya tenido que ser afectado por estos cortes de electricidad, que de este modo haya echado a perder sus alimentos. Este dinero, al igual que el resto de aquellos que se depositan mensualmente, también va a llegar a su tarjeta EBT en caso de ser aprobada su solicitud. La cantidad que se autoriza es únicamente por el valor de la pérdida. Y como imagino que muchas personas de las que ven este video tratando de entender este tema de SNAP EBT o buscando soluciones a los bajos beneficios que reciben hoy por hoy con los cupones de alimentos, pues también le traemos algo interesante, y es cómo encontrar un banco de alimentos en los Estados Unidos que esté cerca de usted. Muchos podríamos caer en el pensamiento de que Estados Unidos, siendo uno de los países capitalistas más poderosos del mundo, no tiene personas con hambre. Lamentablemente no es así. Sin embargo, todo el aparato económico de este país permite que haya diversas formas de asistencias, desde programas del gobierno hasta organizaciones sin fines de lucro para poder ayudar a las personas pobres del territorio tengan comida día a día. Y es que una de estas maneras de apoyo son los bancos de alimentos. Y aunque en Estados Unidos tiene un sinfín de sitios en todos los estados para poder recibir esta ayuda, muchas personas desconocen cómo encontrarlas. Pues hoy vamos a ayudarlo con este tema. Y es que debido a la cantidad de millones de personas que se pueden encontrar en esta situación alimentaria vulnerable, pues aquí vamos a decir dos aplicaciones o dos lugares donde podrán encontrar los bancos de alimentos más cerca de ustedes en los Estados Unidos. El primero que tenemos es Feeding America. Y es que Feeding America es la red más grande de bancos de alimentos y programas de alimentos en los Estados Unidos. No solo te ayudan a encontrar los bancos de alimentos cercanos a tu localidad, sino que también te ayudan a inscribirte a programas como SNAP o como WIC. Pues de acuerdo con su página de internet, Feeding America cuenta con 200 bancos de alimentos y 60,000 despensas de alimentos dentro de su red. En el portal de Feeding America tiene también un localizador de bancos de alimentos propio. Deberás ingresar tu código postal o de tu estado para poder especificar la búsqueda. De este modo se va a desplegar el mapa con todas las ubicaciones, según los criterios de la búsqueda que usted realizó. Recuerden, cada banco de alimentos será detectado por medio de un pin de color naranja y una lista en los sitios y direcciones de cada organismo de ayuda. El segundo localizador que traemos es Foodfinder. Foodfinder es un localizador de despensas de alimentos y una organización sin fines de lucro, el cual muestra cuándo y dónde obtener asistencia alimentaria gratuita en su área. El mapa de este sitio pues muestra las ubicaciones de despensas de alimentos y comidas escolares con pin que te mostrará el más cercano.
Esta aplicación fue creada por Jack Griffin, que es un joven que en el año 2013 intentó, sin éxito, encontrar una despensa de alimentos para ser voluntario cerca de su casa en Georgia. Se presume que de haber conectado a más de 500.000 personas a través de su sitio web y más de 35.000 personas a través de su aplicación móvil disponible para Android y iOS. Encontrar el banco de alimentos a través de Foodfinder es muy fácil. Desde que abres el sitio web, se despliega un mapa con un buscador, donde tendrás que simplemente poner tu código postal para que esta herramienta encuentre el banco de alimentos más cercano a su ubicación.